Hubo un momento en la historia humana en que matar a alguien requería mirarlo a los ojos, estar a menos de un brazo de distancia, sentir el peso del arma en la mano y arremeter hasta que todo terminara. Sin distancias seguras, solo dos cuerpos en el mismo metro cuadrado, y uno no va a quedar de pie. Durante 50.000 años, el arma más importante del mundo no fue la pólvora ni el dron que opera desde una base a 12.000 kilómetros de distancia. Fue lo que un ser humano podía levantar, sostener e impactar contra otro cuerpo humano, buscando hacer el mayor daño posible. Esa es la historia que vamos a recorrer hoy. Nivel 1. Garrote primitivo. Antes de que existiera el bronce, el hierro o cualquier metalurgia, ya había un arma, un pedazo de madera, una roca atada con tendón de animal, el garrote. En 2006, arqueólogos excavaban en Ofnet, una cueva en Baviera, Alemania. Encontraron 34 cráneos humanos en dos fosas poco profundas, datados alrededor del año 5000 a.C. La mayoría presentaba fracturas circulares idénticas en el hueso parietal, consistentes con el impacto repetido de un objeto contundente. Un garrote de piedra. Alguien entró a esa cueva y terminó con 34 vidas. Eso fue hace 7000 años, y fue una masacre planificada. El principio era directo. La masa multiplicada por la velocidad genera una fuerza capaz de romper hueso. Un cráneo humano resiste entre 500 y 1000 newtons. Un golpe de masa ejecutado con un peso de 800 gramos puede generar el triple. Y cuando eso ocurre, el hueso cede, el cerebro absorbe el trauma de golpe y la persona cae sin posibilidad de recuperarse. En África subsahariana, el knobkerrie, garrote con cabeza esférica de madera de acacia, fue documentado por el explorador David Livingstone en sus expediciones por el Congo en la década de 1850. Un solo golpe en la sien terminaba con el oponente en segundos. Las tribus neolíticas del centro de Europa usaban masas de piedra atadas con ligamentos secos. La cabeza podía ser de granito, cuarcita o sílex, según lo que hubiera disponible. El proceso de fabricación tardaba entre 2 y 4 horas. Una piedra de entre 400 y 800 gramos, una hendidura tallada en el centro para el enmangue, y un trozo de madera de roble o fresno. Lo que determinaba si el arma era efectiva era el equilibrio entre la masa de la piedra y la longitud del mango. Los primeros guerreros ya entendían la física del impulso, aunque no tuvieran palabras para describirla. El garrote ocupa el nivel 1 porque dependía completamente del músculo del portador. Un guerrero cansado, herido o superado en fuerza perdía toda ventaja. El arma no compensaba nada. Era básicamente el usuario. Y eso fue el primer problema que la humanidad intentó resolver. ¿Cómo hacer que el arma valiera más que su portador? La solución llegó con la distancia. Nivel 2. Lanza hoplita griega. Agosto del 480 a.C. El paso de las Termópilas. Una garganta de roca entre el mar y la montaña, tan estrecha en su punto más angosto que apenas caben 10 hombres de frente. 300 espartanos y unos 6000 aliados griegos esperaban al ejército persa de Jerjes I. Durante 2 días los detuvieron. El arma central de esa defensa fue la dori, la lanza hoplita. 2,5 metros de madera de fresno con punta de bronce en la delantera y el sauróter, un regatón de hierro en la parte posterior. Literalmente asesino de lagartos en griego. El arma tenía 2 extremos letales. La dori pesaba entre 900 gramos y 1,5 kilogramos. Se portaba con el brazo derecho extendido, mientras el escudo circular de bronce, el aspis, cubría el torso y parte del compañero a la izquierda. Eso era la falange, un muro de escudos del que sobresalían puntas de lanza, donde cada hoplita dependía del hombre a su lado para sobrevivir. El entrenamiento comenzaba en Esparta a los 7 años, en el agogé. La instrucción de las madres espartanas al entregar el escudo era simple: con él o sobre él. Volvías con el escudo puesto, que significaba vivo, o eras traído sobre él por 4 compañeros. No había tercera opción. Durante 400 años, la falange hoplita fue la formación dominante del Mediterráneo oriental. La usaron en Maratón en el 490, en las Termópilas en el 480, en Platea en el 479. Alejandro Magno la perfeccionó con la zarisa macedonia, una versión extendida de 6 metros.
y con ella conquistó desde Grecia hasta el Punjab. La lanza superaba al garrote en una cosa esencial, la distancia. El hoplita hería antes de ser herido, podía matar sin recibir el golpe de regreso, pero necesitaba espacio, formación y compañeros. Solo, un hoplita con su dori era vulnerable por los flancos y la retaguardia. Y hubo culturas que aprendieron a explotarlo. La siguiente arma llegó de los bosques del este europeo, donde un pueblo decidió que el escudo romano también tenía un punto débil. Y tenían razón. Nivel 3. Falx Dacia. Roma llegó a la orilla del Danubio en el año 87 después de Cristo con plena confianza. El general Cornelio Fusco cruzó el río esperando una campaña rápida. Los dacios, en la actual Rumanía, eran considerados bárbaros de segunda categoría. Fusco fue derrotado, sus legiones destruidas. El aquila de la Legión Quinta Lauda, el águila de oro símbolo sagrado de Roma, cayó en manos dacias. El arma que hizo eso posible se llamaba falx, una hoz curva de hierro con filo en el interior de la curva, montada sobre un asta de madera. La versión de infantería tenía una hoja de entre 80 y 90 centímetros. El filo interior describía un arco que aprovechaba el peso del arma y el impulso del portador para producir un golpe descendente de arrastre, apuntado al cuello, al hombro, a la cara expuesta de un legionario. El escudo oval romano protegía bien contra golpes horizontales y frontales. La falx entraba por arriba. El filo interior enganchaba el borde superior del escudo y lo tiraba hacia abajo, dejando el brazo del legionario expuesto, o sobrevolaba el escudo completamente y bajaba sobre el casco. Los cráneos y restos óseos del yacimiento de Adamclisi, en la actual Rumanía, muestran fracturas en brazos y clavículas consistentes con golpes de falx. La respuesta romana fue extraordinaria. El emperador Trajano ordenó una modificación de equipamiento. Los legionarios recibieron la manica, un guardabrazo de hierro articulado para el brazo derecho, y cascos con protecciones adicionales. Roma tuvo que rediseñar su armadura estándar por un arma bárbara de hierro y madera. Quedó grabado en piedra para siempre. La columna de Trajano, erigida en Roma en el año 113, tiene 30 metros de relieve continuo narrando las dos campañas. En uno de esos paneles se ven claramente los guerreros dacios, blandiendo la falx sobre las legiones, el arma más temida de esas guerras, esculpida en mármol en el centro del imperio que intentó contenerla. La falx llegó a donde llegó porque pensaba, identificaba la debilidad del escudo y atacaba ahí. Lo que viene a continuación no pensaba de la misma manera, era más simple y más despiadado. Nivel 4. Martillo de guerra medieval. La armadura de placas del siglo XV era buena. Un conjunto completo de acero forjado podía resistir flechas de ballesta, cortes de espada y golpes de lanza desviados. Los mejores armeros de Milán y Augsburgo pasaban décadas perfeccionando la curvatura de cada pieza para que los golpes rebotaran hacia los costados. El martillo de guerra existía para resolver exactamente ese problema. El maillet de guerre, mango de hierro de entre 50 y 80 centímetros, terminado en una cabeza de metal diseñada con dos caras activas. La delantera era plana, pensada para golpear y deformar la placa. La trasera terminaba en un pico afilado para atravesarla. Un golpe directo en el casco no perforaba el acero de inmediato. Lo que hacía era transferir la energía cinética al interior. La cabeza dentro del casco absorbía el impacto como un huevo dentro de una cáscara. El caballero moría por conmoción cerebral o por el pico que perforaba el casco con el segundo o tercer golpe. El 25 de octubre de 1415, en los campos embarrados de Azincourt, al norte de Francia, el ejército de Enrique V enfrentó a la nobleza francesa en armadura pesada. El terreno estaba anegado, los caballos se hundían, los caballeros que desmontaban cargaban entre 30 y 50 kilos extra encima de su cuerpo. Moverse era difícil, caer era catastrófico. Los soldados ingleses los remataron con martillos de guerra. Los registros de la batalla contabilizan entre 6.000 y 10.000 bajas francesas, muchas de ellas caballeros de alto rango, contra menos de 600 ingleses. En las colecciones del Museo del Ejército de París existe un martillo de guerra alemán del siglo XV, con el pico trasero manchado de óxido antiguo, que los conservadores decidieron no limpiar completamente.
Bajo el óxido hay una tonalidad distinta del metal, hierro viejo que absorbió algo que ya no tiene nombre. El martillo fue la respuesta definitiva a la armadura, pero dependía del contacto. A 2 metros de distancia era inútil, y al otro lado del océano, una cultura que nunca conoció la armadura europea había inventado algo que los conquistadores no esperaban encontrar. Nivel 5. Macuahuitl azteca. La primera vez que un soldado español vio el macuahuitl en acción, no entendió lo que estaba mirando. Era una tabla de madera de roble, entre 80 y 120 centímetros de largo, con ranuras a lo largo de ambos filos. En esas ranuras, los artesanos mexicas incrustaban navajas de obsidiana, la roca volcánica vítrea, que fractura en aristas más afiladas que cualquier metal. Una navaja de obsidiana bien fracturada tiene un filo de entre 3 y 30 nanómetros. El acero quirúrgico moderno no baja de 100. La obsidiana supera el bisturí más preciso que existe. Bernal Díaz del Castillo, soldado y cronista que estuvo con Cortés, lo describió en su Historia verdadera de la conquista. En los combates de la Noche Triste, el 30 de junio de 1520, vio a un guerrero mexica matar de un solo golpe al caballo de uno de los capitanes españoles, derribándolo al instante. Un golpe, una décima de segundo. El caballo pesaba entre 400 y 500 kilogramos. En los combates urbanos de Tenochtitlán entre 1519 y 1521, los guerreros Jaguar y los guerreros Águila, las dos órdenes militares de élite del ejército mexica, portaban el macuahuitl con una armadura acolchada de algodón comprimido que resultó muy efectiva contra las flechas españolas. El macuahuitl no mataba siempre de un golpe, cortaba, desgarraba, herida tras herida. La causa de muerte a menudo era la hemorragia de 20 cortes que el arma dejaba en un solo swing. Después de la conquista, los españoles prohibieron su fabricación. El último ejemplar conocido fue destruido en el incendio del Alcázar de Madrid en 1884. Hoy solo existen representaciones en códices, en piedra y en las crónicas de los soldados que sobrevivieron para escribir sobre él. El macuahuitl estaba optimizado para el cuerpo humano sin protección metálica, y ahí era devastador. En Europa, mientras tanto, los mercenarios suizos estaban desarrollando algo diferente. Un arma que combinaba la distancia de la lanza, la capacidad de tumbar jinetes y el poder de corte de una hacha. 3 armas en una. Nivel 6. Alabarda suiza. La mañana del 15 de noviembre de 1315. Un desfiladero boscoso a orillas del lago Aegeri, en los Alpes suizos. 1500 campesinos de los cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden esperaban a un ejército de caballería pesada del Ducado de Austria. Los austríacos llegaron a caballo, bajo el mando del duque Leopoldo I de Habsburgo. La batalla de Morgarten duró aproximadamente 2 horas. Los austríacos perdieron entre 1500 y 2000 hombres. Los suizos, según las crónicas, perdieron entre 12 y 100. La diferencia era el terreno elegido, y era el arma, la alabarda. El asta medía entre 2 metros y 2 metros y medio. En la punta, una cabeza de acero con 3 funciones. Un hacha en el frente para cortar, un pico curvado en la parte trasera para atravesar armadura, y un gancho lateral para enganchar jinetes y tirarlos de la montura. Un solo soldado podía cortar las patas del caballo, enganchar al jinete por la axila cuando caía y rematar en el suelo. La táctica era simple. Los piqueros abrían formación. Los alabarderos atacaban a los caballos antes que a los jinetes. Un caballo con las patas traseras cortadas cae. El jinete cae con él, con 30 kilos de armadura, incapacitado para levantarse rápido. En 1476, en Murten, los suizos enfrentaron a Carlos el Temerario de Borgoña, el duque más rico y poderoso de Europa occidental, con artillería de campo, arqueros ingleses contratados y caballería de primer nivel. Carlos perdió entre 8.000 y 10.000 hombres ese día. Escapó a caballo, abandonando su campamento, su artillería y sus cofres de monedas de oro. Al año siguiente, en Nancy, volvió a enfrentar a los suizos. Esta vez no escapó. Lo encontraron 2 días después del combate, en un estanque congelado, con el cráneo partido por una alabarda. La reputación ganada en Morgarten y Murten duró siglos.
los reyes de Europa comenzaron a contratar mercenarios suizos. La Guardia Suiza del Vaticano, fundada por el Papa Julio II en 1506, sigue existiendo hoy con uniformes de colores y alabardas ceremoniales que ya no se usan en combate, pero que llevan el mismo diseño de hacha, pico y gancho que destruyó a la caballería borgoñona. Las próximas dos armas no vienen de imperios ni de formaciones de miles de hombres. La siguiente viene de las montañas del Himalaya y tiene un nombre que los soldados británicos aprendieron a pronunciar con respeto. Nivel 7. Kukri Gurkha, el Feldmariscal. Sir William Slim, que comandó el 14º Ejército Británico en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial, escribió en sus memorias: «Los japoneses eran el mejor soldado de infantería del mundo, pero el Gurkha era algo diferente. Los Gurkhas son soldados reclutados en las colinas de Nepal, llevan combatiendo bajo bandera del Reino Unido desde 1815, cuando el ejército de la Compañía de las Indias Orientales firmó un acuerdo con el reino nepalés después de una guerra de 2 años que ninguno ganó del todo. Los nepaleses habían combatido con la suficiente ferocidad para ganarse un respeto que la compañía no le daba a casi nadie. El arma que los define tiene nombre propio: Kukri. La hoja curva hacia abajo mide entre 30 y 45 centímetros de acero de alta densidad, templado repetidamente. El filo va en el interior de la curva, lo que concentra la fuerza del golpe en el punto de máxima curvatura y genera una capacidad de corte que supera a las hojas rectas de igual longitud. En la espina de la hoja, cerca del mango, hay una muesca en forma de V llamada Cho, significado religioso, según la tradición Gurkha. También evita que la sangre llegue al mango y reste agarre en el momento que menos se puede perder. El 12 de mayo de 1945, en la región de Arakan, Birmania, el rifleman Lachhiman Gurung ocupaba una trinchera cuando una compañía japonesa atacó de noche. Lanzó las 2 primeras granadas enemigas, de vuelta antes de que detonaran. La tercera le estalló en la mano derecha, dejando el brazo inutilizable. Sus 2 compañeros estaban muertos, y Gurung siguió. Solo, con la mano izquierda, usó el kukri durante horas. Cuando llegaron los refuerzos al amanecer, encontraron 31 soldados japoneses muertos en un radio de 10 metros. Gurung estaba vivo, sentado con el kukri en la mano que le quedaba. Le otorgaron la Victoria Cross. Vivió hasta los 92 años. Murió en Pokhara, Nepal, en 2010. Los Gurkhas tienen un dicho: mejor morir que vivir como cobarde. En nepalés, Kayar Junubanda Marnu Ramro. El kukri todavía se entrega a cada soldado Gurkha reclutado. Todavía se usa cuando la situación lo requiere. Los regimientos Gurkhas participaron en las Malvinas en 1982, en Bosnia, en Afganistán. Si el kukri lleva la letalidad del individuo al extremo, el arma del último nivel resolvió algo que ninguna de las anteriores pudo resolver del todo: matar en combate cuerpo a cuerpo, sin depender de la fuerza física del portador, sin años de entrenamiento, disponible para cualquier soldado en cualquier ejército del mundo. Nivel 8. Bayoneta de fusil moderna. El 14 de mayo de 2004. Ciudad de Al-Amara, sur de Irak. Una patrulla de 20 soldados del regimiento Royal Irish rodeada por 150 combatientes enemigos. Munición casi agotada. Sin apoyo aéreo disponible. El Color Sergeant Andrew Sherborne dio la orden que no se daba en combate real desde la Guerra de Corea: fijar bayonetas. Los 20 soldados cargaron con bayonetas SA-80 montadas en sus fusiles el 85A2, 150 metros en campo abierto. Los combatientes retrocedieron. El regimiento Royal Irish recuperó la posición. 4 soldados británicos heridos, entre 25 y 35 bajas enemigas. La carga con bayoneta de Al-Amara fue la primera conducida por el ejército británico en conflicto activo desde 1951. Eso ocurrió hace menos de 25 años. La bayoneta tiene una historia más larga que casi cualquier arma de fuego moderna. El primer registro documentado data de Bayona, en el País Vasco francés, alrededor de 1647. Era entonces un cuchillo de hoja larga que se metía en el cañón del mosquete, convirtiendo el arma en lanza cuando la pólvora se agotaba. El problema: con la bayoneta puesta no se podía disparar.
La solución llegó alrededor de 1688 con la bayoneta de cubo, fijada alrededor del cañón en vez de dentro. El mosquetero disparaba y usaba el arma blanca sin cambiar de arma. La pica, dominante en Europa durante 2 siglos, desapareció de los ejércitos en menos de una generación. En Waterloo, junio de 1815, los últimos metros de cada ataque de infantería se decidían con bayonetas. El coronel Joshua Chamberlain, de la Unión, en Gettysburg, el 2 de julio de 1863, ordenó una carga con bayonetas por el flanco izquierdo del Little Round Top, que detuvo el avance confederado. Los historiadores militares la consideran uno de los momentos decisivos de la Guerra Civil Americana. En las trincheras de Verdún, entre febrero y diciembre de 1916, murieron entre 300.000 y 400.000 soldados en 9 meses sobre una franja de tierra de menos de 12 kilómetros de largo. Los informes médicos militares franceses calculan que entre el 15 y el 20% de las heridas en las fases finales fueron producidas por arma blanca, incluyendo bayonetas. En trincheras tan estrechas que 2 hombres no podían pasar al mismo tiempo. El fusil era demasiado largo para apuntar. La bayoneta era lo único. Lo que hace a la bayoneta moderna, el arma más letal de esta lista, tiene que ver con algo más que el filo de la hoja. La democratizó. Cada arma anterior exigía algo específico de quien la usaba. El garrote pedía fuerza pura. La Dory-Oplita requería años de entrenamiento en formación cerrada, con un compañero al lado que supiera moverse igual. La Falx Dacia, dominar una técnica de golpe vertical que los romanos tardaron 2 guerras en entender. El macuahuitl dependía de artesanos mexicas y de una roca volcánica que no crecía en Europa. El kukri lleva generaciones de cultura de combate en el filo. Ninguna de las 7 se podía fabricar en serie y entregar en 4 horas. La bayoneta M7 americana, en servicio desde Vietnam hasta Afganistán, pesa 290 gramos. Mide 29,5 centímetros con el mango, y cualquier soldado puede aprender a usarla en 4 horas de entrenamiento básico. Se monta en menos de 3 segundos. Está en servicio activo en más de 80 ejércitos del planeta en este momento. El Museo Imperial de la Guerra, en Londres, tiene una sección dedicada a bayonetas recogidas en conflictos del siglo XX. Hay bayonetas de Verdún con el acero doblado. Hay bayonetas de las Malvinas con marcas de impacto. Hay una Gurkha de la Segunda Guerra Mundial con grabados en el mango en caracteres de Banagari que los conservadores del museo no han podido descifrar. Prefieren no especular. Desde 1700 hasta hoy, la bayoneta ha participado en cada guerra mayor que el mundo ha conocido, en manos de soldados en los 5 continentes. La estimación conservadora de bajas en conflictos del siglo XX, donde la bayoneta jugó un papel activo, supera los 100 millones de personas. Ninguna otra arma cuerpo a cuerpo tiene un número ni remotamente parecido. Eso la pone aquí, en el nivel 8. 50.000 años de historia del combate cuerpo a cuerpo en 8 armas. Un garrote de piedra tallada y una bayoneta de acero fabricado en serie. Ambas apuntadas al mismo lugar. Lo que une estos 8 niveles es algo que no cambió con el tiempo. La decisión de perfeccionar cómo hacerle daño al cuerpo de otro ser humano. Cada arma existió porque alguien pensó que la anterior era mejorable, en peso, daño o distancia. Esto es Level 8. Si ya estás suscripto, nos vemos en el siguiente nivel. Y si no, ya sabes qué hacer.